Buenas tardes, mi nombre es Blanca Ballester y en este cuarto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia voy a presentar una ponencia titulada El uso responsable de Internet en las aulas. En los últimos tiempos, el uso de las tecnologías ha avanzado muchísimo y al día de hoy se utilizan tanto por adultos como por gente más joven. Evidentemente, aporta muchas ventajas, entre ellas el poder incluso llegar a personalizar la enseñanza, es decir, ajustar las metodologías educativas según los intereses y las necesidades individuales de cada estudiante. Este enfoque reconoce, por un lado, la diversidad en objetivos, ritmos y exigencias y también permite priorizar enfoques centrados en el propio alumno, invirtiendo así modelos de aprendizaje y cambiando ese modelo de aprendizaje que teníamos hasta ahora. Con el hecho de poder impulsar desde las instituciones este tipo de aprendizaje a día de hoy es fundamental. La tecnología educativa se define, por lo tanto, como un modelo de interacción con los estudiantes que van a utilizar aplicaciones y dispositivos en todo ese proceso de aprendizaje y de formación. El uso de las TICs en este concretamente modelo sirve en definitiva para mejorar esa formación e incrementar también el rendimiento y, por otro lado, la autonomía de los alumnos. Además, incorporar las tecnologías en la educación presenta otras ventajas como disponer de contenidos educativos en diferentes formatos, más facilidad y también mucho más margen a la hora de poder acceder a esos contenidos educativos. Así pues, estas nuevas tecnologías se caracterizan, por un lado, por la interactividad, permite la interacción constante entre estudiantes y profesores, integración, innovación y, sobre todo, también el hecho de ser accesible en cualquier momento desde cualquier lugar. Las tecnologías educativas se pueden aplicar de múltiples formas en la educación. Vemos que hay docentes que crean bibliotecas de contenidos virtuales, también se graban vídeos en clase y también incluso se pueden llegar a crear foros de debate. Este tipo de actividad es muy positiva para los estudiantes porque fomenta su pensamiento crítico, la oratoria y, por otro lado, también el trabajo en equipo. También permiten tutorías asistidas y a día de hoy, evidentemente, no podemos dejar al margen la inteligencia artificial porque está muy presente en nuestras vidas y obviamente también está presente en todo el ámbito educativo. La situación actual de la IA está cambiando totalmente lo que aprendemos. Todo este cambio hacia lo digital y la necesidad de mantenernos al día con esta tecnología es clave para entender la inteligencia artificial. Razón, por lo tanto, primordial, estudiar este tema de la IA porque necesitamos entender cómo poderla aplicar y adaptar a la educación. No se trata solo de cambiar la velocidad del aprendizaje, sino sobre todo ver que las exigencias del aprendizaje a día de hoy son diferentes. En un mundo donde todos aprendemos de manera diferente, la enseñanza no puede funcionar igual para todos. Por lo tanto, es interesante ver cómo la IA nos puede dar una solución un poco ajustada al perfil de los estudiantes. En este trabajo examinamos cómo estas nuevas tecnologías usadas de forma responsable pueden ser buenas aliadas en la escuela y ofrecer múltiples beneficios en este proceso de formación. Para ello queremos evaluar, entre otras cuestiones, este impacto que está teniendo la integración de la IA en la educación y también compararlo con otros métodos de aprendizaje más convencionales. Es posible que la inteligencia artificial pueda mejorar muchos de estas cuestiones relativas con la educación. Por eso queremos investigar esa diversidad de estilos de aprendizaje y cómo la IA puede proporcionarnos este abanico mucho más amplio de recursos y enfoques adaptados a las diversas formas de aprendizaje. Para poder discriminar la información obtenida, hemos evaluado un poco la labor que al respecto están haciendo los centros educativos y también el uso que se está haciendo de las herramientas digitales. Por otra parte, el presente estudio se enmarca en una investigación que tiene, en definitiva, como objetivo también ver hasta qué punto están siendo efectivos estos cambios tecnológicos en los centros educativos y para ello nos hemos basado también en encuestas hechas a diferentes estudiantes. El presente trabajo, por lo tanto, lo que tiene como punto principal es ver si existe seguridad digital cuando se hace uso de estas tecnologías y si se están aprendiendo correctamente estas herramientas de seguridad y de, en definitiva,
se está respetando también la privacidad de los alumnos, puesto que utilizar las nuevas tecnologías en las aulas hemos visto que es muy fructífero a la hora de poder adaptar la formación a los estudiantes y al perfil de cada uno de ellos, pero también es muy importante tener en cuenta la seguridad de estos estudiantes y sobre todo su privacidad. Por otra parte, también queremos plantear si realmente la IA resulta ser una herramienta que influye positivamente en la educación y, por lo tanto, si la está mejorando, si está llegando a transformar esa dinámica de aprendizaje para bien. Y por otra parte, también tenemos que plantearnos si las instituciones educativas están realmente listas y preparadas para aplicar estas nuevas tecnologías en la educación. En definitiva, lo que queremos es también analizar si los avances y esos desafíos actuales en relación al acceso, equidad e inclusión podrían intensificarse por la propia exclusión digital o muchas veces por la falta de preparación digital entre los diferentes países. Es decir, es una realidad que existe una brecha digital y es verdad que a nivel tecnológico no todos los países están evolucionando igual. Por lo tanto, en este sentido se puede crear un sesgo importante. Además de estas preocupaciones éticas relativas a la privacidad, también tenemos que analizar otras cuestiones como, por ejemplo, los delitos que se pueden cometer por parte de los estudiantes a través de las redes sociales gracias a facilitarles la tecnología. Un ejemplo sería el ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, el que se vivió en Extremadura cuando, gracias a la IA, se pudieron manipular fotografías de niñas que evidentemente se vieron total y absolutamente afectadas por esta situación. La mayoría de las transformaciones educativas del siglo XXI se han visto muy afectadas y muy condicionadas por la pandemia del COVID-19, porque impulso de alguna manera y de bastante forzosa, por cierto, esa necesidad de actualizar los estilos de vida y la educación. Por ello, ahora es prácticamente imposible concebir la educación fuera de las nuevas tecnologías y todo ello, efectivamente, gracias a la situación que se vivió en el COVID, que forzó totalmente a que se incorporaran. Hemos comprobado que la IA, al utilizar datos como, por ejemplo, em, a la hora pues, de adaptar esa formación al menor, tiene ese riesgo. Es decir, puede dar lugar a problemas sobre la privacidad, a comentarios inapropiados en las redes, pero también a problemas técnicos o incluso a actos de vandalismo. Si bien es cierto que las plataformas sociales permiten configurar de forma personalizada ese contenido y, por lo tanto, bloquear o denunciar contenidos o conductas abusivas, sigue siendo muy importante comprobar que los avances que se están produciendo a día de hoy son lo suficientemente relevantes como para que tanto alumnos como docentes estén total y absolutamente informados y crear al respecto un marco legal adecuado. De hecho, las principales tendencias que podemos esperar en un futuro será efectivamente que nos vamos a ir encontrando progresivamente con una educación mucho más adaptada a los diversos estilos de aprendizaje y también a los diferentes perfiles de los estudiantes. Es, en definitiva, un nuevo tipo de educación que intentará incluso combinar de forma equilibrada el aprendizaje con la distancia. Se fomenta la cultura de la innovación y se invita, en definitiva, a los estudiantes a ocupar un lugar central en este proceso educativo, gracias también a las nuevas tecnologías que puede llegar a ser un instrumento y una herramienta para fomentar el pensamiento crítico de estos estudiantes. Claramente los docentes disponen de cada vez más herramientas y tecnología. Gracias a estas tecnologías los docentes pueden asegurarse de que estén preparados para el futuro. Por lo tanto, tienen que fomentar dichas tecnologías para desarrollar paralelamente esas capacidades que van a necesitar en un futuro. La educación, tanto en la etapa primaria como en la secundaria, está en un proceso de digitalización muy profundo. Los avances tecnológicos han impactado en el aprendizaje y en la enseñanza y, en definitiva, este escenario que nos plantea la cuarta revolución industrial nos puede, por un lado, también dejar abierta la posibilidad de crear una mayor motivación en el aprendizaje de los alumnos y en su capacidad, en definitiva, de
adaptar esa educación a sus cualidades y también a sus competencias. Por otra parte, también hay quienes consideran que las nuevas tecnologías pueden dar lugar a todo lo contrario, a la pérdida del pensamiento crítico y a la creatividad y a la falta de creatividad en el aula. Por otra parte, también ponen en definitiva en tela de juicio la problemática que se genera con la brecha digital. Sin duda, el futuro de la tecnología educativa va a ser próspero. Es evidente que no vamos a poder tampoco evitarla. Es necesario, como hemos dicho, para que también los propios alumnos en un futuro, como futuros trabajadores, sean capaces de gestionarla y, por lo tanto, los propios profesores y los centros educativos tienen que hacerse eco de esa necesidad que está a día de hoy, no solo en las aulas, sino también en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por lo tanto, por un lado tenemos efectivamente esa necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías y por otro lado la necesidad de no olvidar los riesgos inherentes a el uso excesivo de los dispositivos digitales que pueden afectar al desarrollo cognitivo del niño, puede generarles problemas de salud y también pueden afectar a su desarrollo psicosocial o incluso a su propia seguridad. Un desarrollo defectuoso, por lo tanto, puede también generar problemas de sueño, exposición realmente a contenidos que son muy negativos para un menor que se está formando. Y por lo tanto, en definitiva, tenemos que tener en cuenta este hecho y también tenemos que tener en cuenta la necesidad, en definitiva, de preservar el bien jurídico para nosotros más importante, que sería el menor y su formación. Muchísimas gracias por su atención.